Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 228. El título de hoy es ¿Cómo mejorar tu juego? Algunos de los mejores jugadores de squash del mundo solían practicar en el club de squash donde juego, lo dice el pastor Nicky. Recuerdo bien la primera ocasión en la que vi de cerca un partido de squash de alto nivel. Se trataba del hijo de uno de los jugadores regulares de nuestro grupo, el cual era en aquel momento el número 11 en el ranking mundial y estaba jugando contra el número 2 del mundo en nuestro club. Todos los allí presentes contemplábamos el partido fascinados. Nunca habíamos visto nada parecido. De hecho, el squash al que nosotros jugábamos debería ser llamado de otra manera. Verlos jugar siempre hacía que nuestro juego mejorara. De repente nos dimos cuenta de que es posible devolver prácticamente cualquier golpe servido por tu oponente, por más bueno que sea. Vimos lo importante que era regresar a la mitad de la pista después de cada golpe. Observamos lo profundamente que golpeaban la bola y nos dimos cuenta de qué golpes evitaban jugar. Cuando después de verlos jugar fuimos a la pista, nos sorprendimos de lo bien que jugábamos. Por supuesto, ni de lejos nos aproximamos a jugar la mitad de bien que ellos, pero inspirados por su ejemplo, jugamos mucho mejor de lo habitual. Durante mi vida cristiana me he encontrado con el mismo patrón. Por ejemplo, tuve el privilegio de trabajar para Sandy Miller durante 19 años. Siempre me sentí inspirado por su ejemplo al ver su vida y oír su predicación. Aunque pueda que no nos sea posible alcanzar el nivel de aquellos que son ejemplo para nosotros, al menos es de esperar que nos inspiren para mejorar nuestro juego. Un cristiano es alguien que cree en Jesús, pone su fe en Él, lo conoce y vive en Cristo. También es alguien que sigue su ejemplo. No hay mayor ejemplo en la historia de la humanidad que el de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Eso lo podemos ver allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Bueno, vamos entonces a hacer la primera lectura de la palabra del día de hoy. Y está en Proverbios, capítulo 20. Vamos a leer desde el 5 en adelante hasta el versículo 14. Vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos con sus siglas en español PDT. Un buen consejo es como agua de manantial y el sabio trata de aprender de los demás. Son muchos a los que uno considera amigos, pero ¿quién encontrará a uno digno de confianza? El hombre bueno vive con integridad. Qué afortunados son los hijos que vienen después. Cuando el rey se sienta en el tribunal, descubre el mal con un solo mirar. ¿Quién se atreve a decir, yo he hecho siempre lo correcto? ¿Nunca he pecado? Pesas falsas y medidas adulteradas, ambas cosas las detesta el Señor. Basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y honesto. Los oídos para oír, los ojos para ver. Todos ellos los hizo el Señor. No des rienda suelta al sueño, o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás alimento en abundancia. El comprador dice, malo y caro, pero luego se va y presume del buen negocio que hizo. ¡Wow! Siempre los proverbios son esa parte de la palabra de Dios que da una forma de vida que es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Nos corrigen, nos enseñan, nos instruyen, son de gran bendición. Bueno, leyendo este Proverbios, surge el primer punto de este mensaje de cómo mejorar tu juego, de este podcast. Y el primer punto es el ejemplo de tu vida. ¿Sabes? La manera en la que vives afecta a los demás. Igual que ves a otros como ejemplo, los demás te miran como ejemplo. Es algo que ocurre, te guste o no. El mejor ejemplo de esto es el caso de los padres y los hijos. Me he dado cuenta de cómo parece que he heredado muchas de las excentricidades de mi padre. Por supuesto, los padres dan ejemplo también en cosas más serias. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Los padres que tienen una vida íntegra traen gran bendición a sus hijos. Billy Graham dijo, la integridad es el pegamento que sostiene nuestra manera de vivir como un todo.
Debemos luchar siempre por mantener intacta nuestra integridad. Cuando se pierde la riqueza, nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter, es decir, la integridad, todo se pierde. Nadie ha vivido jamás una vida perfecta, excepto Jesucristo. ¿Quién puede afirmar, tengo el corazón puro, estoy limpio de pecado? A pesar de esto, todos podemos buscar llevar una vida que sea un buen ejemplo. Los padres tienen que demostrarse fidelidad entre ellos, tratándose con paciencia y respeto, solventando los desacuerdos con generosidad, ayudándose mutuamente en los momentos duros y no dejándose arrastrar hacia relaciones incorrectas, hacia relaciones adúlteras con otras personas. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Otra área en la que podemos ser un ejemplo es en aflorar los pensamientos de otras personas. Como aguas profundas es el propósito del corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Suelo acordarme de este versículo en el contexto de los grupos pequeños de Alfa, donde el anfitrión ayuda a sacar a la luz los pensamientos de la gente de su grupo. Ese es el arte de ser un buen facilitador de las conversaciones, la habilidad del entrevistador. Es una tarea de extrema importancia para los padres con sus hijos, así como para los amigos entre sí. Hay una gran profundidad en cada ser humano. La habilidad consiste en hacer aflorar esas profundidades. ¡Wow! Yo creo que allí me he quedado corto, como papá, como amigo, como pastor. Y creo que también como esposo. Necesito aprender ese arte de hacer aflorar las profundidades de las personas. Bueno, quiero invitarte para que hagamos una oración en esta hora. Señor, ayúdanos a vivir una vida donde nosotros podamos ser un buen ejemplo para los demás. Ayúdame a ser un buen ejemplo como papá a mis hijos. Ayúdame a ser un buen ejemplo a mi esposa. Ayúdame a ser un buen ejemplo, Señor, en mi trabajo, en donde estoy trabajando, Señor. Ayúdame a ser un buen ejemplo también, Señor, en medio de todo lugar en donde voy. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento. Y ahora vamos a hacer la lectura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 33. Continuamos con la PDT, Palabra de Dios para Todos. Por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. Les hablo como a gente con la que se puede razonar. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Ciertamente, beber de la copa de bendición por la que damos gracias no es compartir la sangre de Cristo, y comer del pan que partimos no es compartir el cuerpo de Cristo. Existe un solo pan y nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos un solo cuerpo. Fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificios, cuando comen la carne sacrificada en el altar. ¿Acaso no la están compartiendo con Dios? No estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos los tengan. No, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y a la vez beber de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? ¿No somos más fuertes que Él? Libres para dar gloria a Dios. Se dice, todo está permitido, pero todo no es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Coman cualquier carne que se venda en la carnicería, sin preguntar si se debe comer o no, pues la tierra y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes deciden ir, coman todo lo que les den sin preguntar si se debe comer o no. Pero si alguien les dice, esta carne es una ofrenda para un ídolo, no coman nada, por el bien de quien se lo dio y por lo que pueda pensar. No digo que ustedes piensen que no se pueda o que no se deba hacer, sino que la otra persona supone que ustedes no deben hacer eso. Pero alguno puede preguntar, ¿por qué ha de ser juzgada mi propia libertad por lo que otra persona piense en este mal? Si doy gracias por lo que como, ¿por qué se ha de criticar
¿Se me ha de criticar por comer? Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea en el comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. No hagan nada que ofenda a los demás, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Más bien, hagan todo lo que yo hago. Siempre trato de agradar a Dios a todos con los que hago. No busco mis propios intereses, sino los de la mayoría, para que sean salvos. ¡Wow! Muy bueno esta palabra, ¿sí? Ahora vamos seguimos allí el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 11, vamos a leer el versículo 1, ¿sí? Dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Esto es lo que está allí y es lo que vamos a leer hoy. Sigan mi ejemplo, así como yo el de Cristo. Bueno, mis amados, y esta lectura de Corintios nos manda al segundo punto. Y el segundo punto es bien especial porque se llama el ejemplo de Pablo. El experto en liderazgo, John Maxwell, escribe, la gente hace lo que ve. Cuanto más escuchan y ven a su líder ser consecuente de palabra y de obra, mayor es la fidelidad de los seguidores y lo consecuentes que son. Entienden lo que ven y creen en lo que ven. Pablo escribe con la que parece una gran audacia. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. La primera mitad de la frase depende de la segunda mitad. El ejemplo de Pablo solo merece la pena seguirse en la medida en la que él sigue a Cristo. Es audaz para decir y para creer lo que lo hace. Ya solo es eso, en sí mismo, un ejemplo digno de ser seguido. Claro que sí, Pablo es muy audaz para decir y creer lo que hace. Por eso, él es un ejemplo a seguir. Este versículo es la conclusión de una sección en la que ha surgido o de la que le han hablado mucho a los corintios, diciéndoles, huyan de la idolatría. Tienen que mantenerse puros, pues participan en la Santa Cena, es decir, en el partimiento del pan y la sangre de Cristo. Ese es el centro de su unidad, un solo pan del cual todos participamos. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Como lo dice la traducción bíblica, el mensaje, no reducimos a Cristo a lo que somos, sino que Él nos eleva a lo que Él es. Aunque seamos libres, todo está permitido. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo actuamos, porque no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Tú tienes una extraordinaria libertad en Cristo, pero has de usarla en beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos ha de ser hecho para la gloria de Dios. El propósito final de tu vida debería usar tu libertad para buscar la gloria de Dios y recuerda, el bien de los demás. Así es como el apóstol Pablo vivió su vida, intentando a la vez. El que hacía agradar a Dios en todo. No busco mis propios intereses, sino lo de los demás para que sean salvos. Este es el contexto en el que escribió aquello. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Por eso vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó muy claro el camino a seguir. Ayúdame a seguir tu ejemplo, así como lo hizo Pablo. Ayúdame, Señor, a hacer todo lo que haga para la gloria de Dios. Ayúdame a renunciar a esa manera pecaminosa y mala de vivir para poder cada día vivir de acuerdo a tu manera. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora vamos nuevamente al Antiguo Testamento, vamos a leer el libro de Crónicas. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 14. Entonces, el rey Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes de las tribus y a los líderes de las familias de Israel,
para trasladar el cofre del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David, al templo. Así que todos los israelitas se reunieron ante el rey durante la fiesta del séptimo mes. Todos los ancianos líderes de Israel se hicieron presentes y los levitas levantaron el cofre. Los sacerdotes y los levitas llevaron el cofre, la carpa de reunión y los artículos sagrados que había en la carpa. El rey Salomón y todos los israelitas reunidos con él para este propósito celebraron el sacrificio de tantas ovejas y ganado ante el cofre del pacto que nadie pudo llevar la cuenta. Entonces los sacerdotes pusieron el cofre del pacto del Señor en su lugar, bajo las alas de los seres alados, dentro del lugar santísimo en el templo. Los seres alados extienden sus alas por encima del cofre y de sus travesaños desde arriba. Los travesaños son largos y desde el lugar santo se les ven las puntas sobresaliendo del lugar santísimo. Sin embargo, no se ven desde afuera y están ahí hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del cofre eran las 2 tablas que Moisés colocó dentro del cofre del Señor en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, pues todos los sacerdotes que se encontraban allí se habían purificado sin tener en cuenta su distribución de turnos, los levitas, cantores, todos los de Asaf, Emán y Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie al lado del altar, vestidos de lino y con címbalos, liras y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes trompetistas, tocaban las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias al Señor. Hacían sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras cantaban y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. En ese momento se llenó el templo del Señor con una nube. Debido a la nube, los sacerdotes no pudieron seguir celebrando el culto porque el templo de Dios estaba lleno de la gloria del Señor. ¡Wow! Esto es impactante, ¿cierto que sí? Bueno, vamos ahora al capítulo 6 de el segundo libro de Crónicas. Continuamos con la palabra de Dios para todos. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él habitaría envuelto en una nube oscura, y yo te he construido un gran templo, un lugar donde vivas para siempre. Discurso de Salomón. El rey entonces se volvió de frente hacia la asamblea de Israel para pronunciar la bendición para todos ellos, los cuales estaban de pie. Dijo así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que ha prometido a mi papá David, cuando le dijo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo, no había elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para construir un templo en mi honor. Tampoco había elegido a un hombre para ser líder de mi pueblo. Pero ahora elijo a Jerusalén como la ciudad donde recibiré honor, y he elegido a David para gobernar a mi pueblo Israel. Mi papá tenía mucho interés en construir un templo en honor al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo a mi papá: sé que tienes mucho interés en construir un templo en mi honor, y eso es bueno. Pero tú no construirás el templo, sino que un hijo que vas a tener, él será quien construirá el templo donde se me dará honor. Así que el Señor cumplió su promesa y yo he asumido el poder en lugar de mi papá David. Soy el rey de Israel, tal como el Señor lo prometió, y he construido el templo en honor al Señor Dios de Israel. He colocado el cofre dentro del cual está el pacto que el Señor hizo con Israel. La oración de Salomón. Entonces Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos. Salomón había hecho una plataforma de bronce y la había ubicado en medio del patio. Medía 2.5 metros de largo y 2.25 metros de ancho y 1.35 metros de alto. Se paró ahí para pronunciar la bendición ante toda la congregación de Israel. Levantó los brazos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay ningún otro Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú hiciste el pacto con tu pueblo porque lo amas. Tú mantienes tu pacto y tu fiel amor con la gente que te sirve de todo corazón. Tú has cumplido lo que le prometiste a tu siervo David, mi papá, demostrando así con hechos lo que dijiste en palabras. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple las demás promesas que le hiciste a mi papá David. Dijiste: David, si tus hijos obedecen con cuidado mi ley, como lo hiciste tú, siempre habrá un descendiente tuyo que gobierne Israel. Ahora, Señor, Dios de Israel, te pido que cumplas la promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero, en realidad, ¿puede vivir Dios con la humanidad en la tierra? Si ni los cielos más profundos te dan abasto, entonces ¿cómo será adecuado para ti este templo que he hecho construir?
Sin embargo, te ruego que prestes atención a la petición y la súplica de tu siervo. Señor mi Dios, escucha el grito de petición que hago ante ti como tu siervo. Así que fíjate en este templo día y noche, porque tú has prometido que en este lugar se dará honor a tu nombre. Escucha a tu siervo cuando esté mirando hacia este lugar. Escucha cuando tu pueblo pida tu favor y tu siervo ore a favor de tu pueblo hacia este lugar. Por favor, escúchanos. Aunque vives en los cielos, escucha y perdónanos. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien peque contra su semejante y sea colocado bajo juramento. Cuando el caso llegue ante el altar de este templo, escucha desde el cielo. Haz justicia a tu siervo, condenando al culpable por el mal que hizo y reivindicando al inocente por hacer el bien. Cuando tu pueblo peque y por eso sea derrotado en batalla por el enemigo, si vuelve a ti para darte honor y ora y te suplica desde este templo, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Hazlos regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Cuando haya sequía y falte la lluvia, porque pecaron contra ti, si ellos hacen oración hacia este lugar, alabando tu nombre y abandonando su pecado cuando los castigues, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino para que lo sigan y dales lluvia que necesita la tierra que tú les diste como herencia. Puede suceder que haya hambre, epidemias o que se arruinen las cosechas por cualquier tipo de plaga, sea por moho, por langostas o por gusanos, o que el enemigo tenga situada alguna ciudad, o en fin, que sobrevenga cualquier plaga o enfermedad. Si alguien de tu pueblo Israel ora y te suplica, consciente de su dolor y su aflicción, levantando los brazos hacia este lugar, escúchalo desde el cielo donde vives y perdónalo. Responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y actitud, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. De esta manera ellos te respetarán y andarán en todos tus caminos, todos los días que vivan en la tierra que diste a sus antepasados. ¿Qué sucederá? Que suceda lo mismo cuando un extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de un país lejano por causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu brazo exaltado. Cuando se acerque y ore hacia este templo, escúchalo desde el cielo donde vives y concédele todo lo que pida, para que todas las naciones del mundo conozcan tu nombre y te respeten como lo hace tu pueblo Israel. Así ellos sabrán que tu nombre te invoca en este templo que he construido. Cuando obedeciendo tus órdenes salga tu pueblo para la guerra contra el enemigo y te pidan en oración hacia esta ciudad que tú elegiste y hacia el templo que construí para que se dé honra a tu nombre, escucha en el cielo su petición y defiende su causa. No hay ser humano que no peque, así que es posible que ellos pequen contra ti. Claro que te enojarás contra ellos y tal vez el enemigo se los lleve como prisioneros a su país, cerca o lejos. Cuando eso ocurra, en la tierra donde estén cautivos, comiencen a reflexionar y se vuelvan a ti y supliquen tu ayuda diciendo, hemos pecado y somos culpables de la maldad que hicimos. Si vuelven a ti de todo corazón y con todo el ser en la tierra de sus enemigos donde estén cautivos, y si oran a ti hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que elegiste y hacia el templo que he construido para que se dé honra a tu nombre, escucha tu oración desde el cielo, el lugar donde vives. Defiende su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Ahora levántate, Señor Dios, ven al lugar de tu descanso, tú y el cofre de tu poder, que tus sacerdotes, Señor Dios, se revistan de salvación y tus seguidores se alegren que el bien. Señor Dios, no les des la espalda a tus ungidos, recuerda el fiel amor de tu siervo David. ¡Wow! ¡Qué bendición esta palabra! Bueno, vamos ahora a leer el capítulo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 10, dedicación del templo. Cuando Salomón terminó su oración, un fuego del cielo bajó y consumió el sacrificio que debe quemarse completamente, y los otros sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar al templo del Señor porque la gloria del Señor llenó el templo. Al ver los israelitas bajar el fuego y la gloria del Señor al templo, se arrodillaron y se postraron rostro en tierra, adorando
y dándole gracias al Señor diciendo, porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante el Señor. El rey ofreció en sacrificio 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban en sus puestos, al igual que los levitas, con los instrumentos musicales del Señor que David había hecho para dar gracias y alabar al Señor con el canto que dice, porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas mientras todo Israel se mantenía de pie. Salomón consagró el área central del patio que está enfrente del templo del Señor, porque ahí había ofrecido los sacrificios que deben quemarse completamente y la grasa de los sacrificios para festejar. Es que en el gran altar de bronce que Salomón hizo, no cabían los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas de cereal y la grasa. En esa ocasión Salomón celebró la fiesta por 7 días y con él una asamblea muy grande de todo Israel, desde el paso de Hamat, que quedaba en el norte, hasta el riachuelo de Egipto al sur. Al día siguiente de los 7 días convocaron una asamblea solemne porque la dedicación del altar duró 7 días y la fiesta duró 7 días. El día 23 del séptimo mes, Salomón envió al pueblo a sus casas y volvieron a casas contentos por todo lo bueno que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cierto que sí? Cuando leemos la palabra de Dios nos inspira. Y esta lectura en Crónicas, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, nos da como resultado el tercer punto de este podcast. Y el tercer punto de este podcast es el ejemplo de los líderes. ¿Cuál? El ejemplo de los líderes. Todos estamos llamados a ser ejemplo, pero algunos tienen una responsabilidad especial. Israel fue llamado a ser un ejemplo para el mundo. Le fueron dadas bendiciones especiales de parte de Dios, quien los llamó a ser un ejemplo para las demás naciones, que se sintieran atraídas por su buena reputación. Como resultado, gente de todo el mundo llegaría a conocer al Señor. Es decir, siempre Dios ha querido que evangelicemos. Esa también es la tarea del pueblo de Israel, que a través de que la gente pudiera ver cómo Dios era bueno con ellos, la gente pudiera volverse a Dios. Jerusalén en particular fue elegida como un ejemplo, dice, para que mi nombre resida allí. Dios también escogió como ejemplos particulares a David y a Salomón, para que gobernaran a su pueblo Israel. Además, otros líderes también tuvieron la responsabilidad de liderar con el ejemplo. Los levitas tenían un rol de liderazgo particular en la alabanza del templo. Los trompetistas y los cantores también tenían un rol de liderazgo. Salomón lidera dando ejemplo de alabanza y oración. Allí sobre la plataforma se arrodilló y extendiendo las manos al cielo, oró. Les habla a los demás de la grandeza de Dios y lo alaba con acción de gracias. La oración de dedicación de Salomón muestra que Israel fallaría con frecuencia en el desempeño de su papel. Ora en múltiples ocasiones pidiendo a Dios que los perdone cuando vuelvan a Él. Después de que Salomón oró, al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor. Hoy somos, bajo el nuevo pacto, el templo de Dios. Lo escuchaste muy bien. Tú y yo ahora somos el templo del Espíritu Santo. Como escribe Joyce Meyer, Dios quiere mostrar su gloria en nosotros y por medio de nosotros, de una manera tan radical como lo hizo físicamente en el templo en los días de Salomón. Cuando la gloria de Dios se manifieste en tu vida, otros te mirarán y dirán, vaya, en verdad sirves a un gran Dios, porque el poder de su bondad para contigo será visible, patente para ellos. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque quieres mostrar tu gloria en mí y a través de mí. Te pido que me llenes hoy con tu Santo Espíritu y me capacites para seguir el ejemplo de Jesús, así como para ser un buen ejemplo para los demás. Te pido, Espíritu Santo, que puedas hacer tu obra en la vida nuestra, Señor. Oro por Alejandro Velázquez para que pueda ser un gran hombre de Dios, un siervo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén, dijo nuestro nieto Alejandro. Bueno, vamos a leer ahora el comentario de la pastora Pipa. La pastora hace el siguiente comentario basándose en Proverbios capítulo 20, versículo 13. No te des al sueño o te quedarás pobre. Ay, Dios mío, con lo que me gusta dormir, dice la pastora.
Bueno, recuerda que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV de Londres y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Muchas gracias y el Señor les bendiga.